El tema de esta predicación le hemos titulado El beso del traidor. Estamos a escasos 2 capítulos de concluir este evangelio que nos ha llevado más de 4 años, donde Dios nos ha venido hablando profundamente a lo largo de estos capítulos del libro del evangelio de Mateo. Llegamos con mucho entusiasmo para poder compartir con la iglesia. Por ahí el deseo siempre del pastor es estar aquí, predicar la palabra de parte de Dios a la iglesia y que pueda ser bendecida y edificada la iglesia en el Señor. Estamos en un momento importante donde cuando revisamos este capítulo 26, particularmente el tema del Getsemaní, y leemos ese pasaje, nos conmueve todo lo que sucedió ahí. Y cuando llegamos a este punto importante donde Judas con un beso traiciona al maestro, hay como un intercambio de emociones encontradas, donde pensamos cómo fue capaz Judas de traicionar al maestro, cómo fue ese momento, qué fue lo que pasó por su mente. Hubo quizás en su corazón el deseo de arrepentirse o no. Hay un conjunto de emociones encontradas cuando revisamos este capítulo 26 y particularmente del versículo 47 hasta el 56, profundo. Encontramos entonces que hay una palabra que es muy repulsiva, que hemos leído en el pasaje que leímos como base. Hay una palabra muy fea en el lenguaje español y la palabra es traidor. Yo creo que a nadie nos gusta esa palabra, ¿verdad? Como que cada vez que la escuchamos, cuando alguien hizo algo parecido, como que hay un rechazo de manera natural cuando escuchamos la palabra traidor. Y llegamos a un momento en el cual hubo un cara a cara entre Jesús y Judas en ese momento. El hombre de dolores, como lo describe Isaías 53, se encontraba frente a un hombre el cual lo traicionó. Vamos a ir a un poco de contexto del pasaje. Recordemos, estamos en la última semana de Jesús. Es viernes por la madrugada. Por el jueves de esa semana, la última semana de Jesús, Él estuvo con sus discípulos, los envió a preparar la Pascua que se celebraría. Estuvieron en el aposento alto y ahí Jesús les enseñó muchas cosas que registra Juan 13 al capítulo 16 del Evangelio de Juan. Encontramos entonces que estamos en el viernes, jueves en la noche para amanecer viernes por la mañana de la última semana de Jesús. Él es entregado y recordemos que Él estuvo en el Getsemaní, como registra Mateo 26, versículo 36 hasta el 46. Fue un momento en el Getsemaní que significa el lugar de la plancha de los olivos, o el lugar de las olivas machacadas, es lo que significa Getsemaní. Y Jesús estuvo ahí, según el versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas. Estaba Jesús en el Getsemaní. Recordemos que Jesús les estuvo hablando a los discípulos en cuanto al tema de la oración. Vamos a recordar un poco. Y dice Mateo 26, 41, velad y llorad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Jesús invitó en el momento de la prueba a que los discípulos estuvieran orando y vigilando. Obviamente el cansancio los venció. Jesús los invitó 3 veces a velar y a orar, como lo registra Marcos y Juan, Lucas. Versículo 43, el 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Lo que encontramos es que Jesús en el Getsemaní, Él expresó y dijo, Señor, si hubiera otra manera de enfrentar la prueba, pero al final hágase tu voluntad. Y lo que Dios nos habló es que es a través de las pruebas como el carácter del cristiano es formado. Es a través de las luchas, de las adversidades, donde Dios trabaja en nuestro carácter. Dios quiere que aprendamos a desarrollar una vida de oración
y de vigilar en las pruebas. Jesús nos enseña que en el momento de la prueba en el Getsemaní, él se enfocó en la oración. Y así es como nos queda la enseñanza a la iglesia. No habrá otro lugar para crecer que en la adversidad. No habrá otro lugar para madurar que en las pruebas y en las luchas, hermanos. Quisiéramos que fuera diferente, ¿verdad? A nadie nos gusta la enfermedad, a nadie nos gustan los problemas, nos duele el vivir problemas. Sin embargo, Dios nos habla que es a través de las pruebas como Él pule nuestro carácter y lo va formando a la imagen de Jesucristo. Dice el versículo 43 de Mateo 26, vino otra vez y los halló, ¿cómo, hermanos? Durmiendo. El hombre que no vela y que no ora, duerme espiritualmente. Prefiere dormir, hacerse el como que no pasa nada. No, hermano. Tenemos que orar en la prueba. No tenemos que abandonarnos. Ay, van mal las cosas. No, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar su presencia. Jesús les reprochó la apatía que tenían en la prueba, porque estaban durmiendo, dice el texto 43. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo, dice el 44, y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles fueron? Señor, si hubiera otra manera de poder enfrentar la prueba, si existiera otra manera diferente, si hubiera una manera diferente para enfrentar la prueba, Señor, pero al final hágase tu voluntad. Al final Jesús reconoció y aceptó la voluntad del Padre en ese momento en el Getsemaní. Dice el 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Después de la prueba en el Getsemaní, llega el momento. Son aproximadamente como la 1 de la mañana del viernes. Y es ahí donde nos ubicamos en el texto 47. Es la madrugada del viernes. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Encontramos que aún estaban en el huerto del Getsemaní. Jesús les estaba exhortando a que se mantuvieran despiertos y que vigilaran. Pero encontramos que dice Mateo 26, 47 que llegó uno de los 12, Judas, el que lo iba a traicionar. Pero dice el texto 47 que Judas vino acompañado de diferentes personas. Regularmente en el Evangelio de Mateo encontramos que la gente buscó a Jesús por otras cosas, por un milagro, por escuchar el mensaje de Él. Pero en Mateo 26, 47 encontramos una multitud de gente que lo buscaba, pero no para escuchar, sino para aprenderlo. Según los historiadores, Flavio Josefo menciona que ese momento cuando Judas llega al Getsemaní fue acompañado, según el texto 47, dice que de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo. Hablan y dicen que fue aproximadamente 1,000 personas las que estuvieron en Getsemaní. 1,000 personas. No fue un grupo pequeño. Y qué triste es cuando la gente va en contra de Jesús. Tantas veces que les habló y les predicó y los sanó, ahora van para aprenderle, dice Mateo 26, 47. Mucha gente. Ahora encontramos, dice que iban con espadas y palos, comandadas por los principales y sacerdotes. Lucas 22, 52, dejo un apartado ahí, registra de manera paralela este momento en el Getsemaní cuando Jesús es entregado por Judas. La gente incluía a los jefes de la guardia del templo. Los romanos le concedieron poderes políticos en ese momento de la aprehensión de Jesús. Dice Lucas 22, 52,
Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón me habéis salido con espadas y palos. Encontramos entonces que la gente iba de manera violenta, impetuosa. Jesús les dice: como contra un ladrón me habéis salido con espadas y palos. Qué triste fue ese momento impactante en el Getsemaní. La gente comparando a Jesús como un ladrón. Estuvo siempre cerca de ellos y nunca lo aprendieron. Y dice Lucas: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Iba una turba violenta en ese momento, en esa madrugada. Iban los principales sacerdotes. ¿Sabe, hermanos? El mundo incrédulo siempre ha despreciado el nombre de Dios, su palabra. Prefieren mejor sus cosas de ellos. Versículo 48 de Mateo 26. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: el que yo besare, ese es prendedle. ¿Sabe que en el tiempo de Jesús el beso representaba o simbolizaba un respeto honorable que se le daba a un amigo? En el Medio Oriente el beso representa homenaje. El beso es un signo de afecto, de intimidad. Habla de un abrazo de mucha fraternidad, de compañerismo. Cuando era un esclavo, le besaba los pies a su amo. El beso representaba mucho acercamiento hacia su Señor, hacia la otra parte. Judas estuvo muy cerca de las cosas de Dios. Durante 3 años y medio estuvo muy cerca. Y dice el versículo 48: y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: el que yo besare. ¿Sabe, hermano, que este momento debió haber sido sumamente impactante? Porque nos habla de una persona que traicionó la confianza, el compañerismo de alguien que le brindó toda su confianza. Y sabe que Dios a usted y a mí nos ha confiado el mejor tesoro, el regalo, Jesucristo, el sacrificio más hermoso, nos ha confiado a nosotros. Y Dios espera de usted y de mí lo mejor. Nos dio la intimidad más grande de su evangelio. Proverbios 27, versículo 6, dejo un apartado ahí. Proverbios 27, 6. Judas pudo haber seleccionado otra manera para entregar a Jesús. Yo me hacía esa pregunta: ¿por qué él escogió esta? ¿Por qué él escogió el significado más fraternal del lenguaje del compañerismo en el tiempo del Medio Oriente? Él pudo haber escogido otra manera, pero él fue perverso, hipócrita, con un beso traicionando al maestro. Dice Proverbios 27, 6: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos, ¿qué dice, hermanos? Del que aborrece. Lo que este texto nos habla, hermanos, que la manera de traicionar a alguien es con un beso. Porque usted nunca espera que aquel que duerme con usted lo traicione. No, y no de esa manera. No podemos imaginar lo inconcebible que fue en ese momento. No podemos lograr entender a la magnitud cómo es que Judas en ese momento de prueba, él pensó, él maquinó de la manera más fatua, por decirlo así, de traicionar al maestro. Judas vendió a Jesús en ese momento. Dice Mateo 26, 49: y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Judas
estaba inmerso en un momento en el cual, obscurecido por lo que había pensado y maquinado en su mente, él estaba inmerso en ese momento ciego y entrega al maestro, según Mateo 26:49. Dice Lucas 22:48, no lo busque. Lucas 22:48, entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hermano, esto es profundo, porque en ese momento Judas sacó a flote su verdadera identidad. Por 3 años y medio Judas aparentó ser alguien que nunca fue. Y esto nos habla, hermanos, que a lo largo de la historia de la iglesia, escuche esto nos enseña algo, que a lo largo de la historia de la iglesia siempre existe personas que aparentan lo que no son. Judas es el ejemplo de aquellas personas que caminan cerca del amor, de la misericordia de Dios, pero que en el fondo no tienen comunión con Dios. Dios quiera que no sea el ejemplo de usted. Mateo capítulo 13, versículo 4. Dejo una partida ahí. Mateo 13, versículo 4. Mateo 13, versículo 4. Y encontramos aquí en Mateo 13 el tema del sembrador. Y Judas representa esa semilla que fue sembrada junto al camino. Dice Mateo 13, 4, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron y las aves la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz, ¿qué pasó, hermanos? Se secó. Judas es ese tipo de cristianos que cuando fue expuesto al sol, a la prueba, traicionó a Jesús. Judas es ese ejemplo de cristianos que cuando llegó la prueba se derrumbó y traicionó la confianza, el regalo. La salvación estaba ahí cerca de Judas, pero la prueba fue tan grande que 30 miserables monedas de plata fueron suficientes para entregar al Salvador. Hermano, iglesia del Señor, esto debe de llevarnos a una profunda reflexión, a revisar nuestras vidas. ¿Qué tan cerca estamos de Jesús, de su evangelio? ¿Somos sinceros realmente con Él o aparentamos? Porque encontramos a un Judas que cuando vino la prueba, el mensaje que llegó ahí, según dice Mateo 13, 5, que no tenía profundidad en la tierra, no tenía raíz y se secó. Versículo 20 de Mateo 13. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye y la palabra al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué dice, hermanos? Y ese fue Judas. Llegó la prueba. Vino la gente que le ofreció un precio para pagar a Jesús, para entregar a Jesús. Y él lo hizo. Cuando yo revisaba esto, hermano, pensaba mucho en la iglesia. Lo que Dios quiere comunicarnos como congregación cuando estamos aquí en el Getsemaní. ¿Sabe que Judas tuvo enfrente el mensaje de la salvación por unos minutos? Pero cuando la prueba te enceguece, no logras ver, no logras entender el amor de Dios tan grande. Judas pudo arrepentirse, pero no quiso. Él prefirió entregar al maestro. Mateo 26, 50, vamos a regresar.
Mateo 26:50. Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo al traidor, hermanos? Amigo. ¿Qué significa eso? ¿Sabe que a pesar de que lo estaba entregando, Jesús le ofreció la salvación, la misericordia? Le dijo amigo. Y Jesús empleó la palabra amigo en otros momentos. Le dijo amigos. ¿Por qué? Porque ustedes conocen todo lo que yo hago. Y Jesús le dijo amigo a Judas en ese momento. Lo que significa es de que Jesús le ofreció el perdón cuando estaba a punto o cuando ya lo había entregado, hermanos. Y esto nos enseña algo, que en la prueba, cuando estás a punto de entregar o negar a Jesús en tu vida, siempre existe la misericordia de Dios. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Judas representa o caracteriza a un discípulo que se disfraza de una apariencia de devoción. Escucha la palabra, asiste a la iglesia, pero su corazón está lejos de Dios. Dios quiera que no sea el tuyo. Juan 15:5, vamos a ir ahí. Juan 15:5 y 6. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Lo que Juan 15:6 nos habla es que aquel que no es sincero en su caminar en las cosas de Dios será desechado del reino de Dios. ¿Sabe, hermano, iglesia del Señor? Judas es el ejemplo de una persona que tuvo la oportunidad y el privilegio de la salvación, pero que prefirió, escuche esto, desperdiciarlo todo. Judas es el ejemplo de un cristiano que tuvo todas las oportunidades, todos los mensajes para alcanzar la salvación, y él los desaprovechó. Qué triste sería que los que estamos aquí no abrazáramos la fe de Jesucristo con todo nuestro ser y que estemos fingiendo. Sería terrible de tu parte que estés tan cerca de Dios como Judas y al final eches por la borda el mensaje de salvación, el amor de Dios en Cristo Jesús. Judas es un ejemplo que representa que abandonó el mensaje más grande de la humanidad por cosas materiales, 30 monedas de plata. Fingió amor, fingió lealtad hacia las cosas de Dios y fue alguien que caminó y se perdió. Dios quiera que no sea así en este lugar. Vamos a concluir en Juan 15:14. Juan 15:14, Evangelio de Juan. Dice Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Esa palabra amigo fue la que también empleó Jesús en Mateo 26, 49, 50, cuando le dijo amigo a Judas. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Sabe que la palabra amigo ahí significa camarada, compañero? Y lo que Jesús en el momento de la traición de Judas le dio la última oportunidad de su vida para arrepentirse en ese momento. Él pudo cambiar la historia. Sin embargo, según Mateo 26, con un beso por 30 monedas de plata,
traicionó al Maestro. Ahora, usted se pregunta y quizás dice, pero él fue Judas. ¿Sabe que en la actualidad hay mucha gente que cambia las cosas de Dios por cosas materiales? No debiera de ser. A veces le damos la espalda a lo hermoso que es el Evangelio por cosas frívolas y pasajeras. No debiera de ser. Judas fueron 30 monedas de plata. Para otros puede ser un carro, un negocio, los hijos, la familia. No debiera de ser. Porque tenemos el regalo más hermoso, el sacrificio que nos da vida eterna, que es Cristo Jesús. Esta tarde, iglesia, cuando vaya a su casa de regreso, piense, ¿qué tan cerca estamos del Señor? Y que Dios nos guarde de estar como Judas. Que traicionemos el mensaje que Dios nos ha dado. Que nunca traicionemos el amor de Dios. Que por lo que venga nos esforcemos para seguir adelante. Nada vale la pena en este mundo. Nada puede estar encima de las cosas de Dios. Nada. No se distraiga de las cosas de Dios. Sigamos adelante. Es el camino de la iglesia. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra.